Muy buenas noches. Segunda parte de la entrevista con el doctor Roy Barreras, presidente del partido de la U. A ver, doctor Barreras, ¿qué proyectos importantes lleva la coalición de gobierno a la legislatura que está a punto de comenzar? 3 bloques legislativos. Lo primero que debo decir es que hemos recordado desde el partido de la U que estamos en el primer año del gobierno Santos y le quedan 3 años. Y un hombre que llega al poder, llega con toda la ilusión de reformar, de transformar a Colombia. El presidente Santos anunció una serie de reformas, algunas se han quedado en el tintero y queremos recuperarlas. La primera, la creación del Ministerio de Seguridad Ciudadana. No hay ninguna preocupación mayor para los habitantes de nuestras ciudades que la seguridad urbana, la delincuencia común, el atraco, el fleteo, el asalto, la extorsión. Es hora de ponerle a eso seriedad e institución. Y esa idea del presidente Santos queremos restablecerla. Segundo asunto. Perdón, pero ¿qué hace el Ministerio de Seguridad Ciudadana distinto a crear más burocracia? No, todo lo contrario. Lo que hace es reorientar la inversión en el escenario del posconflicto hacia la verdadera inseguridad que es la que agobia a los colombianos. A la gente la engañan a propósito del proceso de paz del que hablábamos ayer. Y claro, como la gente se siente insegura con razón por el atraco y el asalto callejero y el robo del celular, mezclan esa incertidumbre y esa inseguridad con el proceso de paz. Nada tiene que ver. Pero en vez de... 9 de cada 10 homicidios lo son por razones de violencia común. Por eso, pero en vez, doctor Roy, con todo respeto, de crear más burocracia, ¿por qué no le dan más plata a la policía? Porque hay que garantizar que esa policía tenga independencia, autonomía y unas formas institucionales para poder depender no del Ministerio de la Defensa, sino del Ministerio de Gobierno. Eso implica que el orden público esté en cabeza, como lo está de los alcaldes, de los gobernadores, del ministro de Gobierno o del Interior, y la policía como aparato que la aplique. ¿Por qué no hacen eso en vez de crear otro ministerio que es Seguridad Ciudadana? Se trata de hacer una escisión, no se trata de crear otro, sino de separar las funciones del ejército de la policía. ¿Pero qué ventajas tiene crear otro ministerio? No, muchas. Hoy, por supuesto, el grueso del presupuesto y el grueso de la preocupación del Ministerio de la Defensa está en las fuerzas militares, en la Fuerza Aérea, en la Marina, porque tenemos de todas formas un conflicto, una guerra interna que se chupa los recursos, que impide que invirtamos en más cámaras de seguridad, más policías, más motocicletas, más cuerpos de seguridad ciudadana, más articulación, por ejemplo, con los vigilantes privados. Eso es una política pública y hay que poner a alguien al frente de esa política pública que no es el ministro de la Defensa, que tiene que estar ocupado, es de las selvas, las montañas, las fronteras, los mares, de cuidar la seguridad de la soberanía. Bueno, entonces, primero seguridad ciudadana. Pero dos cosas más importantes. Sí. El gobierno Santos ha avanzado mucho en políticas de educación. No queremos que eso sea efímero. Haremos lo que hicimos con Familias en Acción, que la volvimos una política permanente gracias a la Ley de Familias en Acción. Una ley de educación plena que garantice 3 cosas por lo menos. La jornada escolar completa, la educación de la primera infancia, los chiquitos y chiquitas que no reciben el preescolar ya están en desventaja, y la nutrición infantil para todos los niños y niñas de Colombia. Eso hay que convertirlo en obligación legal cualquiera que sea el presidente del futuro. ¿Y de dónde saca usted la práctica? Si nosotros somos capaces de firmar la paz este año, y me apena tener que decir que la paz es indispensable para hacer todos estos asuntos, vamos a ahorrar no solo millones que gastamos en balas y en metrallas, sino que este país va a ser más atractivo para la inversión. Pero le estoy hablando de la legislatura que comienza. Claro, pero para poder hacer esas cosas el 20 de julio y aprobar esas leyes, nosotros nos estamos preparando para un año 2016 que va a ser un año maravilloso. Será el primer año del siglo XXI sin guerrillas. Estoy seguro que eso va a ocurrir. Y hay que prepararse porque hay reformas que hay que hacerlas con o sin FARC, con o sin paz. Le menciono la que sigue, la reforma agraria. De eso mucho se habló. Eso tiene que ver muchísimo con la paz. Claro, pero iba de la mano de la reforma ambiental. El Sistema Nacional Ambiental necesita recuperarse. También tiene que ver con la... A los páramos hay que cuidarlos y a las cuencas de los ríos también, con paz o sin paz. Pero también tiene que ver con la guerrilla. Miren lo que acaban de hacer con Putumayo. Con los oleoductos y con el petróleo, que es una cosa miserable. Pero proyectos que no tengan que ver con el conflicto. Bueno, no, pero déjeme yo, en defensa de estos proyectos, le digo algo en 30 segundos. Los páramos y las cuencas hay que cuidarlas con o sin paz. Más fácil en paz. Pero las corporaciones autónomas y el Ministerio de Ambiente hoy están desarticuladas casi totalmente. Hay que reglamentar un nuevo sistema nacional ambiental. Y 2 cosas que no pueden dejarse pasar desapercibidas. Nosotros presentamos la ley estatutaria en salud. Hoy es ley, garantizó la salud como derecho fundamental de los colombianos, pero se necesita la ley ordinaria en salud, que tenga 3 cosas. Atención primaria en salud,
red pública hospitalaria garantizada por el Estado para los más pobres y que las EPS dejen de existir como lo que hoy son y se conviertan en simples administradoras del régimen de beneficios. Eso está Es decir, que decretado. no prestan el servicio, no está decretado. Hoy en la ley las EPS son aseguradoras y mientras el lucro sea el motor del sistema, no va a funcionar. Le pongo un ejemplo casero. Si una persona tiene diabetes, y muchos televidentes la tienen, pues a la EPS en últimas no le puede preocupar mucho si se complica, si termina con un daño renal, con una retinopatía o con un infarto, porque ese señor va a la unidad de cuidado intensivo, a la diálisis y factura más. En cambio al Estado le tiene que interesar prevenir, controlarle el azúcar todos los días con una tirita, para que el señor viva hasta los 90 años y no se complique, para que la hipertensión esté reguladita y no le dé un derrame cerebral o un accidente cerebrovascular, como se llama técnicamente. Oiga, Prevenir antes que curar. Hoy el sistema no está preparado para eso. pero mire, doctor Roy, la Corte Constitucional le pidió al Congreso que legislara sobre adopción de bebés por parte de familias del mismo sexo. Y no lo hizo. No lo hizo. El partido de la U tomó una decisión que es tomar el toro por los cuernos y asumir dos temas muy complejos. El que usted acaba de mencionar, que es el tema del matrimonio igualitario. La sociedad colombiana tiene que avanzar. Hace apenas 10 o 15 días la Corte Suprema de los Estados Unidos entregó la igualdad a todas las parejas del mismo sexo. Y hasta hace unos 40 años inclusive estaban prohibidos los matrimonios interraciales. Y entonces, Colombia va a avanzar y nosotros vamos a presentar el proyecto que garantice plenos derechos para las parejas del mismo sexo y tengan su condición de matrimonio igualitario. ¿quién va a presentar? El partido de la U. Y una segunda cosa, también compleja, para la que pido comprensión, la eutanasia, el derecho a morir dignamente. No tiene sentido que una persona sea obligada a padecer con dolor una enfermedad catastrófica de la que no puede salvarse por las creencias religiosas ajenas. Si él tiene creencias religiosas propias, pues seguramente no hará uso de la eutanasia. Pero si él quiere morir dignamente y dejar de sufrir, debe tener derecho. La ley hoy no se lo da y la Corte también obligó a reglamentarlo y no lo hemos hecho. Okay. Bueno, mira, doctor Roy, en este par de minutos que nos quedan, ¿en qué va este enredo de los avales? Pues eso inmediatamente después de los mensajes comerciales. ¿Cuántos avales le han pedido a la U? 13.400 avales a esta fecha, es el partido más grande y el que más solicitudes tiene. ¿Y cuántos han conseguido? Más de 9.000 y vamos a seguramente pasar de los 13 o 14.000 avales porque este es el partido mayoritario en Colombia. Esto de los avales es como decía Churchill de las salchichas. ¿Se acuerda que a la gente le gustan las salchichas, pero no le gusta saber cómo se cocinan ni cómo se preparan? Los avales son verdaderamente una tarea infernal. Aquí entre nos le quiero decir que es absolutamente indeseable, porque nadie queda satisfecho, porque se cometen muchas injusticias y porque también es muy fácil descalificar sin pruebas. Pero tengo esta satisfacción, mire, de esos 13.400 avales, a nosotros nos han preguntado por 2 o 3 avales que resultan vistosos para la opinión, pero no nos han preguntado por cientos de avales que hemos negado. Le voy a contar uno, fresquito, de ayer. Un candidato recomendado de buena fe por el Partido Verde en un municipio que se llama Puerto Caicedo en el Putumayo, médico, el señor, que nadie sabía, se veía muy simpático y muy querido. Lo capturaron con 230 kilos de cocaína por allá en Cimitarra en una ambulancia. ¿Quién iba a imaginarse? Mire, si no lo capturan, por supuesto, nosotros le rechazamos el aval, pero si el señor no lo capturan en eso, de pronto cualquier partido lo avala ingenuamente. Es muy fácil equivocarse con los avales. Y en su departamento sí que va a ser difícil eso, en el Valle. En toda Colombia. Eso no es un asunto del Valle Pero del ya Cauca. tienen falsos positivos, ¿no? Nosotros tenemos hoy tranquilidad en los avales que estamos dando. Y también le decimos a la opinión, aquel que tenga vínculos con grupos ilegales, no solamente que esté condenado, sentenciado, porque eso gracia no tendría, nos vamos un paso atrás. Si hay una investigación formal con indicios graves y severos de que una persona tenga vínculos con la ilegalidad, nosotros le negamos el aval. Hay candidatos muy decentes que nosotros no hemos avalado porque no creen en el proceso de paz. Y yo no quiero gobernadores y alcaldes dedicados a torpedear la paz, sino a construir la paz entre los colombianos. Doctor Roy Barreras, muchísimas gracias por esta oportunidad que nos da de conocer su opinión como presidente del partido de la U.
La pregunta para nuestros televidentes, ¿están ustedes de acuerdo con el proyecto que va a promover la U, según anuncia el doctor Lord Barreras, en el sentido de dar a las parejas homosexuales exactamente los mismos derechos que tienen hoy en Colombia, por ley, las parejas heterosexuales, incluyendo la adopción? Todos los derechos que tienen hoy cualquier ser humano, ciudadano colombiano, no se le puede discriminar por razón de su sexo. ¿Están ustedes de acuerdo, sí o no? Resultados al final de la emisión. Miren las noticias del día en la emisión central del Noticiero CM.